doctor José Luis Ramírez Luengo es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, España, y actualmente desarrolla su labor investigativa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Ha investigado e impartido docencia en la Universidad de Jaén, en la Universidad de Alcalá, España, en la Universidad Autónoma de Querétaro, México, y en la Universidad Complutense de Madrid. Además, es académico correspondiente en Madrid de la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Hondureña de la Lengua y la Academia Guatemalteca de la Lengua, así como académico honorario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Su ámbito de investigación fundamental lo constituye la historia de la lengua española en la época moderna, muy especialmente en América, así como el contacto lingüístico del español con el portugués desde un punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Sobre tales temas ha publicado casi 2 centenares de trabajo. Hoy, el doctor Ramírez Luengo presentará la conferencia Variación y persistencia en la historia gráfica del español, el caso de las grafías cultas latinizantes, siglo XVIII, siglo XIII, XVIII. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Laura. Ayúdanos, Laura, que soy torpe. Tanta academia y tan torpe. Listo. Listo. Pues buenos días. Yo quiero comenzar, aunque sea ya casi tradición discursiva, agradeciendo la invitación. La decana ayer estuvo hablando de una serie de aniversarios. Yo quiero decir que también tengo un aniversario personal, y es que este año, y en realidad estos días, hace 10 años que vine por primera vez a Medellín. Entonces, pues estoy muy contento de estar otra vez acá. Han señalado Alejandra en su amable presentación que una de las líneas de trabajo que estoy desarrollando ahora tiene que ver precisamente con la historia de la ortografía, y precisamente es de lo que les voy a hablar, de esta cuestión de la historia ortográfica. Mi idea en realidad es mostrarles la metodología de trabajo que estoy utilizando para escribir o para intentar comprender la historia de la ortografía del español, y aportar un ejemplo específico que sería estas grafías cultas latinizantes. La pregunta es: ¿por qué escribimos como escribimos? ¿O cuáles son los procesos históricos que nos han llevado a utilizar las grafías, la ortografía que tenemos? Los que me conocen saben que hablo mucho, así que por favor avísenme con el tiempo. Quiero comenzar diciendo o señalando algo que tiene que ver con los acercamientos tradicionales. La cuestión del estudio de la ortografía desde un punto de vista histórico es una tarea que se ha desarrollado muy frecuentemente, pero sobre todo con un valor instrumental, es decir, o bien para comprender cómo era la pronunciación del pasado, o bien para desarrollar cuestiones que tienen que ver con los criterios de edición. Ha habido también bastantes acercamientos historiográficos. ¿Qué dicen los preceptistas sobre la ortografía? Pero quizá no ha habido un acercamiento desde los propios textos, probablemente, y voy al punto C, por una idea muy generalizada, que es la idea del caos ortográfico, la idea de que en el siglo XVII y XVIII cada uno escribía como quería. Y es una idea que han defendido grandes autores a los que uno respeta mucho, o a los que tú respetas mucho, ¿no? Siguiendo con lo que decía Leonor ayer, autores como Rosenblatt, Lapesa o Zamora Vicente. De un tiempo a esta parte se están desarrollando una serie de trabajos que tienen como base la propia documentación. No nos interesa qué se dice sobre la ortografía, sino realmente de qué forma escribía la gente en el pasado. Les he citado, bueno, tienen ahí algunos trabajos míos, el trabajo de Almeida Cabrejas de 2014, el de Díaz Moreno, etc. Y lo interesante de estos trabajos es que nos han permitido comprobar que Frago tenía razón cuando indicaba, y tienen ahí la cita, y leo, que la ausencia de una norma uniforme y efectiva propició la variación ortográfica. Ciertamente existía en el pasado, pero jamás hubo lugar para caos ortográfico de ninguna clase. Es decir, lo que encontramos leyendo documentación de los siglos XVII y XVIII no es un caos ortográfico. Es una ortografía o unos usos gráficos diferentes a los actuales, pero que no son un caos.
lo que encontramos, creo yo, es una estandarización en proceso. Esa es la situación que ofrecen los documentos, la escritura en el siglo XVI al XVIII, que es lo que a mí me interesa más. ¿Qué es lo que caracteriza esta estandarización en proceso? Los 4 factores que tienen ahí en el punto A. Por un lado, la convivencia de tendencias gráficas históricas, es decir, la presencia de diversas formas de escribir que tienen una base histórica. Por otro lado, cierto grado de laxitud en su aplicación. Es cierto que se aplican con una libertad que no existe en la escritura actual, precisamente porque nosotros tenemos una estandarización completa y no una estandarización en proceso. Por otro lado, lo que encontramos son presencia de casos de fosilización gráfica, que implica la preferencia o una especial unión entre un término específico y una tendencia gráfica. Piensa en el caso de México, que mantiene esa X precisamente como fósil gráfico del pasado. Y el último factor, quizá no es un factor, es una consecuencia del anterior, lo que encontramos es una coherencia gráfica siempre y cuando miremos la escritura desde estos presupuestos, no desde nuestra estandarización plena, sino desde este proceso en marcha. Por tanto, teniendo en cuenta esta situación, ¿qué es lo que sería la historia de la ortografía? ¿Qué implicaría la historia de la ortografía? Pues en realidad lo que implicaría sería estudiar cómo una de estas tendencias que conviven a lo largo del tiempo termina por hipertrofiarse, por generalizarse y hace desaparecer a las demás. Por tanto, como apunto ahí en el punto B, el objeto de estudio, desde el punto de vista de qué es lo que tiene que hacer una historia de la ortografía, sería describir el proceso de generalización de estas tendencias sobre aquellas en las que entra en rivalidad, como por ejemplo vamos a ver hoy, o en el caso de México, ¿verdad?, cómo la J termina por robarle espacio a la X como representación del fonema velar hasta el momento actual en el que ya utilizamos la J o la G de forma general. Es decir, este proceso, esta descripción de este proceso de cambio nos va a permitir conocer o describir el nacimiento de la ortografía del español, de la ortografía moderna del español. Y fíjense que en otros momentos estoy hablando de tendencia gráfica, ahora estoy hablando de ortografía, podemos si quieren luego hablar de esa oposición que para mí es fundamental. Por tanto, lo que voy a hacer en este rato es mostrarles cómo podemos aplicar todo este marco teórico a un uso específico y a unas grafías que a mí siempre me han interesado mucho, que son estas grafías cultas PH, TH y CH, para representar respectivamente el bilabial sordo P, el dental sordo T y el velar sordo Q, ¿sí? Estos tres fonemas. Grafías que existen en otras lenguas, piensen por ejemplo en el caso del francés o de otras lenguas, pero que ya no existen en el español. Mi idea, por tanto, es describir la aparición, describir el uso y, en la medida de lo posible, señalar o describir también la decadencia de estas grafías a través del tiempo y además en una época amplia, desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Los objetivos específicos, tal y como tienen ahí, va a ser, por un lado, analizar la presencia de estos usos frente a sus grafías rivales, estas rivalidades gráficas que se establecen. Vamos a ver cómo se utilizan. Por otro lado, describir la preferencia de estos elementos, pH, TH, CH, según ciertos valores. Aquí voy a entrar poco, pero voy a señalar algunas cuestiones. Detectar ejemplos de fosilización gráfica, que es una cuestión fundamental en estas grafías específicas y nos ayudan a entender por qué se mantienen a lo largo del tiempo, desde el siglo XIII hasta el XVIII. Y por otro lado, porque he dicho que a mí no me interesa tanto la historiografía, pero sí que me interesa ver cuáles son las relaciones entre lo que la gente hace y lo que los ortógrafos dicen al respecto. Entonces, sí que voy a relacionar en la medida de lo posible los usos presentes con las noticias historiográficas. ¿Por qué? Porque muchas veces los historiógrafos lo que hacen es describir cuáles son las ideas lingüísticas, o en este caso las ideas ortográficas respecto a estos elementos, pero no explican por qué. Parece que son caprichos de los diversos ortógrafos y yo lo que quiero demostrar es cómo en el fondo lo que los ortógrafos dicen, algo que es bastante evidente, no es más que un reflejo de lo que la gente hacía cuando estaba escribiendo. Entonces voy a intentar relacionar estas dos cuestiones. Quiero señalar también, obviamente desde un punto de vista metodológico, si lo que yo voy a hacer va a ser
trabajar, o lo que a mí me interesa es trabajar sobre lo escrito, y voy a dejar en segundo plano lo historiográfico, voy a necesitar un corpus que me permita un acercamiento riguroso a esta cuestión, y para eso les quiero señalar cuál es el corpus que he seleccionado. La idea es que el corpus sea homogéneo desde lo diatópico y lo diastrático, es decir, que la única diferencia sea cronológica, porque entonces voy a poder constatar que los cambios que se detectan son cambios determinados precisamente por la cronología y no por otros factores. En este sentido, Belén Almeida, en este trabajo del 2014 que he citado antes, demuestra cómo lo diastrático es fundamental en cuanto a los usos gráficos, cómo hay diferencias gráficas muy marcadas dependiendo del nivel de formación o de la destreza gráfica. Yo, para evitar este problema, para evitar el problema de lo diatópico, que pueda haber diferencias gráficas entre España y Colombia, por ejemplo, ya les digo que no las hay, al menos en lo que hemos estudiado parece que no es un factor que sea demasiado importante. Para evitar esos problemas, lo que he querido preparar ha sido un corpus homogéneo, y es el corpus que tienen descrito en el punto B. Se trata de 227 documentos originales que están tomados del Corpus Codea de la Universidad de Alcalá, que se extienden desde la segunda mitad del siglo XIII hasta la última mitad del siglo XVII. Los he establecido en 9 periodos cronológicos, que cada periodo es una mitad de siglo. De procedencia centro-peninsular, todos los documentos vienen de 4 provincias del centro de la península: Madrid, Toledo, Guadalajara y Cuenca, entendiendo que desde el punto de vista dialectal son la misma zona. Y por otro lado, podemos considerar que se trata de textos que representan, desde el punto de vista gráfico, un nivel socioeducacional alto, porque se trata de documentación notarial, es decir, preparada por profesionales de la escritura, ¿sí? Por tanto, fíjense que se trata de un corpus coherente y homogéneo en realidad, y comparable desde los factores que me interesan, y también es un corpus cuantitativamente suficiente, porque dado que voy a hacer ciertos análisis muy superficiales, Jorge, de tipo cuantitativo, me hacía falta que hubiera una cantidad suficiente de datos. Fíjense que contamos con 305 ejemplos de las grafías que nos interesan, pH, TH y CH, y 63.778 casos de las grafías rivales, es decir, de la F, de la T, de la TW, de la Q, de la C con valor velar, etc. Por tanto, como les digo, es homogéneo y a su vez es cuantitativamente suficiente. Fíjense los datos que presento ahí en el punto C: 305 casos de grafías, de las grafías que me interesan, y más de 63.000 casos de las grafías rivales. Esto ya me dice algo muy claramente, y es que obviamente estas grafías van a ser siempre, a la luz de estos datos, van a ser cuantitativamente muy poco relevantes en la historia del español. Es decir, cualitativamente tienen su interés por lo que tienen que ver con la historia cultural, pero desde el punto de vista cuantitativo se emplean muy poco. Alguien podría pensar que si son cuantitativamente tan escasas deberían desaparecer muy pronto. Si casi no se utilizan, lo suyo es que se dejen de utilizar. Vamos a ver que no, y esto enlaza con otro de los factores que caracteriza a estas grafías. Como les digo, las grafías son, estas grafías cultas, que se suelen denominar así, son tremendamente escasas, menos del 0,5% en el corpus en total. Algo que además no afecta a una de ellas, sino que afecta a las 3. Fíjense que hay diferencias, he establecido ahí el uso de pH frente a las grafías rivales, en este caso P o P o P geminada, vaya, o P desde el punto de vista gráfico, TH frente a las grafías rivales, también T simple o T doble, y CH frente a las grafías rivales, en este caso C y Q. Fíjense que en los 3 casos lo que encontramos es un uso claramente minoritario, absolutamente, si quieren, residual de estas grafías frente a lo que constituye la normalidad, que es el uso de la F, de la T o de la C y de la Q. Algo que se da de forma general, pero como ven se da también en cada una de las grafías. Si nos acercamos también desde el punto de vista cronológico a qué es lo que ocurre a través del tiempo, lo que encontramos de nuevo es una situación sostenida a través del tiempo. Fíjense que lo que vemos es cómo estas grafías rivales son escasas, son muy escasas prácticamente a lo largo de todo el periodo, ¿sí? Mientras que las grafías cultas son muy escasas a lo largo de todo el periodo,
frente a las grafías rivales que son mayoritarias a lo largo de toda la historia. Sí que podemos encontrar una serie de diferencias que quiero señalar porque van a ser importantes para lo que voy a indicar más posteriormente. Y es que dentro de esta escasez de ejemplos que encontramos, sí que parece haber cierto cambio o cierta evolución. Fíjense cómo durante la primera etapa de la Edad Media su uso es prácticamente nulo, ¿sí? 0,1, prácticamente nulo. Parece crecer a partir del siglo XIV y en el siglo XV, luego veremos por qué, lo podemos relacionar con cuestiones de historia cultural, simplemente con el avance del conocimiento del latín, con la creación de universidades y demás, y hay un periodo en el que claramente suben, que es la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Ahí suben, llegan, roza el 1, ¿no? Entre 1601 y 1650, para empezar después un lento declive, una decadencia en la segunda mitad del siglo XVII y podemos suponer en el siglo XVIII. Quédense con estos datos porque vamos a ver cómo esto guarda mucha relación con lo que vamos a señalar luego respecto a las otras circunstancias. En todo caso, fíjense, grafías que son muy escasas y que son muy escasas a lo largo del tiempo, sin que haya prácticamente ningún proceso de cambio, ninguna evolución. Si analizamos cada una de las grafías por separado, el uso de pH, TH y CH, ahí sí que vemos más diferencias. ¿Por qué? Porque en realidad es interesante señalar que la bibliografía, siempre que habla de estos tres elementos, habla de ellos como si se comportasen igual a través del tiempo. Siempre que se habla de estas grafías, se las trabaja en conjunto y siempre pues se señala como que tienen un comportamiento igual. En realidad no lo tienen si atendemos por lo menos a lo que es su proceso de incorporación al español, al menos tal y como refleja este corpus. Fíjense que en el caso de... A ver, que no me líe. En el caso de pH, lo que vemos es que es una grafía de incorporación muy tardía. No se incorpora hasta principios del siglo XVI. Mientras que TH es la que comienza a incorporarse antes, de nuevo en porcentajes muy bajos, pero ya aparece a partir del siglo XIII, ¿verdad? Y con regularidad a partir del XIV. Por tanto, fíjense que siempre hemos tratado estos tres elementos como si tuvieran una historia común y conjunta, y lo que estamos viendo a partir de estos datos es que no podemos analizarlo como un fenómeno único. En realidad tenemos que tratarlos como procesos cronológicamente dispares, obviamente relacionados, y vamos a ver también por qué, pero que presentan sus propias especificidades. Voy a describir ahora muy rápidamente, no quiero robar tiempo a Alejandra, algunos datos sobre las tres grafías, precisamente para luego poder dar esta visión general de todas ellas. La historia de pH, de nuevo, de acuerdo con lo que dice este corpus, pues es una historia bastante simple. En primer lugar, recuerden que es una grafía que no va a aparecer en la Edad Media. Es una grafía que se va a incorporar a partir del siglo XVI. A partir de este momento su uso es constante, pero sigue teniendo un uso porcentualmente muy bajo. De nuevo, como les decía, su periodo de esplendor va a ser, este corpus, va a ser en la segunda mitad del XVI y del XVII y ahora van a comprender perfectamente por qué. La aparición se da en los mismos contextos y digo esto porque, de acuerdo con Díaz Moreno, algunas grafías están relacionadas con la presencia en abreviaturas, es decir, una grafía específica se utiliza como marca de abreviación, igual que otra serie de cuestiones. En este caso no, aparece reiteradamente en los mismos contextos, sobre todo en posición inicial. Y lo que más me interesa aquí es el hecho del alto grado de fosilización gráfica. Recuerden que lo que dijimos, entendemos la fosilización gráfica como una preferencia de una grafía en una palabra específica, ¿sí? O una relación especialmente estrecha entre una grafía y una voz específica. En este corpus aparece constantemente en la palabra Felipe, ¿sí? En la palabra Felipe. ¿Por qué aparece tanto, por tanto, en el siglo XVI y XVII? Precisamente porque es la época de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Es cierto que cuando en la primera mitad del siglo XVI se cita a Felipe I, al marido de Isabel la Católica, de Juana de Castilla, aparece Felipe con F. Por tanto, fíjense que el contexto de aparición existe. Simplemente aquí lo que estamos viendo es cómo la moda de escribir Felipe con PH es una moda que se incorpora a partir del siglo XVI, ¿sí? Del siglo XVI.
Frago asociaba estas grafías cultas, esta PH, TH y CH, a lo que él llama palabras culturalmente significadas. Es decir, palabras que son culturalmente importantes presentan ciertas grafías que tienen un prestigio cultural, como puede ser pues, el nombre del rey o el nombre de un apóstol, la Y inicial, por ejemplo, en iglesia, que es una palabra culturalmente importante en la sociedad del siglo XVI y XVII. Fíjense que este ejemplo parece avalar la idea de Frago de que esta grafía se asocia con estas palabras culturalmente significadas. Vamos a ver que en este caso funciona bien, pero que no todo es tan sencillo. Vamos a encontrar una serie de problemas. En el caso de la TH, quizá la presencia, la historia o los datos son un poquito más interesantes porque si se acuerdan ya dijimos que esta grafía empieza a aparecer desde mucho más, desde la Edad Media, ¿sí? desde el mismo siglo XIII. Déjenme que no me líe con las hojas. Es cierto que aparece en el siglo XIII de forma testimonial, de hecho aparece en un documento que es bastante particular. Yo tengo la impresión de que el escribano no era castellano, probablemente era un francés emigrado, entonces ese ejemplo del siglo XIII quizá no es demasiado importante. Sí que es importante la aparición con cierta frecuencia a partir del siglo XIV, que nos está demostrando que esta moda gráfica, este uso de TH, se ha incorporado al español, a la escritura del español. Fíjense que hay una diferencia, por tanto, entre PH y TH en cuanto a la incorporación. La incorporación de TH es muy anterior, pero sí que hay coincidencias. De nuevo, la coincidencia fundamental es que TH tiene su periodo de esplendor en la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. ¿Sí? En este periodo, entre 1550 y 1650, que luego, bueno, pues vamos a ver por qué. Desde el punto de vista de la distribución contextual, de nuevo encontramos una distribución contextualmente estable, aparece siempre en los mismos contextos, de nuevo no se utiliza como marca de abreviación, como sí que se utilizan otras grafías, y lo que encontramos también es, al igual que en el caso de PH, un alto grado de fosilización. Quizá no tan marcado como en el caso de PH, pero sí que encontramos un alto grado de fosilización porque lo que encontramos es que TH aparece siempre, o casi siempre, en las mismas voces. Tesorero, tenor, católico y sobre todo Tomás. Tomás se escribe de forma sistemática con TH. Fíjense que frente a la idea de hay un caos gráfico que defendían Rosenblatt y Lapesa, y cito a Rosenblatt y Lapesa porque son los dos padres dos de los padres de la historia del español, lo que nos dicen los datos es que no hay ese caos ortográfico. No aparece TH en tenedor, ¿sí? Aparece en Tomás, en católico y demás. Esto me lleva a analizar algo que, en fin, todavía estoy pensando cómo analizarlo, que es la cuestión del índice de fosilización, es decir, cómo analizar este proceso de fosilización gráfica. Es lo que he intentado hacer aquí con poco éxito, probablemente, ¿sí? La idea es ver si una grafía específica se concentra cada vez más en un grupo de palabras concretas. Lo que he hecho ha sido dividir las voces que presentan lo que serían los types, ¿verdad? Las voces que presentan esta grafía entre los tokens, entre los casos, de manera que cuanto más se acerque a cero, quiere decir que más concentrado en unas palabras está. No estoy todavía muy convencido, pero fíjense que según este caso parece que funciona, ¿verdad? Porque vemos cómo va descendiendo el índice, va acercándose a cero, que implicaría la máxima fosilización gráfica. En fin, en todo caso sí que revisando el corpus y revisando los datos, vemos cómo hay una concentración cada vez mayor de estos usos de TH en unas voces específicas, ¿sí? Que son las que les he citado anteriormente. Recuerden que cuando decía al comienzo cuáles eran las características de la estandarización en proceso, señalaba que uno era la convivencia de tendencias gráficas. Ya han visto cómo TH convive con T para representar lo mismo, una rivalidad gráfica. Por otro lado, la cuestión de la fosilización gráfica, parece muy claro en este caso. La otra era la laxitud, es decir, cómo las tendencias gráficas se aplicaban con cierta laxitud que
probablemente para nosotros nos resulta muy asombrosa, pero que no lo era en la época y que además enlaza con cuestiones retóricas, por ejemplo, la idea de la variatio. Después de todo, a día de hoy todavía cuando utilizamos el imperfecto de subjuntivo no ponemos 4 formas en ra, sino que alternamos ra y se, o los famosos, cuando uno corrige a los alumnos, ¿verdad? Has puesto 4 veces la palabra contexto en 3 líneas, cámbialas, ¿sí? Cámbiala para que no se repita. Esa es la idea de la variatio que sabemos que también se daba en la ortografía en los siglos de oro. Por tanto, fíjense cómo lo que encontramos aquí son ejemplos de esta variatio. De nuevo, probablemente hay pocos datos. Obviamente necesito más datos, pero fíjense cómo las voces alternan en esta laxitud de tendencias, cómo pueden alternar con TH y sin TH, pero sobre todo lo que me interesa aquí es la cuestión de las preferencias léxicas, cómo no todas las voces se comportan de la misma forma, ¿sí? Fíjense como, por ejemplo, en el caso de tesorero y tenor hay un claro juego entre uso de TH e uso de T, probablemente determinado por preferencias personales, porque también las preferencias personales influyen en esta cuestión, y esto lleva a algo que dijo hace años Concepción Company, ¿no? Ya se preguntaba cuánto de libertad da el sistema y cuánto, no, al contrario, cuánto de norma da el sistema y cuánta libertad individual exige y sobre todo cómo poder estudiar esta cuestión en la ortografía. Pero fíjense como, por ejemplo, Tomás claramente demuestra que se utiliza siempre con TH. Por tanto, fíjense cómo, siendo inicial de palabra y demás, pues no se comportan de la misma manera. No he puesto aquí el ejemplo de testamento o testigo, que son unas voces que aparecen mucho en el corpus y esas, por ejemplo, nunca aparecen con TH. Por tanto, fíjense cómo muchas veces entendemos los cambios gráficos como una cuestión, si quieren, que tiene que ver con la propia grafía, pero en realidad lo que estamos viendo son tendencias no tanto gráficas como puramente léxicas. No tenemos que analizar qué ocurre con TH de forma general, o sí, pero además tenemos que analizar qué ocurre con TH en las palabras específicas, porque vamos a ver cómo no todas las palabras se comportan de la misma manera. Si pasamos al caso de CH, fíjense que CH nos da también unos datos bastante dispares, de nuevo, tenemos este ejemplo inicial, que también es un documento un tanto extraño, entonces me olvido de estos primeros casos del siglo XIV. Fíjense cómo el uso de CH se incorpora a partir de 1400, ¿sí? 1400 y otra vez tiene su periodo de esplendor en... estos datos están mal, perdón. Perdón, están desplazados. Si se fijan, aquí aparece 1300 y aquí también. En realidad sería 1250, 1300 y hay que desplazar todo 50 años hacia allá. Sí, perdón. Fíjense, decía cómo, y ahora esto sí que funciona, fíjense cómo en realidad el momento de esplendor de este CH vuelve a ser 1551, 1650. Porque hay que desplazarlo, ¿sí? Tal y como pasaba con los otros, me acabo de dar cuenta. ¿A qué se deben estas oscilaciones? De nuevo al hecho de que en el caso de CH lo que vamos a encontrar es una fuerte fosilización gráfica. ¿Dónde se utiliza CH? Y recuerden de nuevo la idea del caos. Específicamente en dos voces, de forma más del 80% de los ejemplos aparecen en dos voces, parroquia y Cristo, y sus derivados, ¿sí? Parroquia, parroquial, parroquiano, Cristo, cristiano, cristiandad, Cristóbal. Ya saben, Cristóbal, el que lleva a Cristo, ¿sí? Por tanto, es un derivado. Esto nos lleva a pensar también si en el caso de CH también los usos están determinados, como les decía, o los cambios están determinados por preferencias léxicas. Fíjense que también encontramos diferencias. Mientras que en el caso de parroquia vemos que la presencia de CH se da desde los mismos orígenes, en el caso de Cristo no. La incorporación de CH en Cristo empieza a aparecer a partir de 1450, de nuevo con ese pico en los siglos de oro, ¿verdad? Y fíjense el caso de coro, solo va a aparecer con CH en el momento de esplendor, en lo que yo considero un caso de difusión gráfica. Es decir, el hecho de que CH cada vez se utilice más y con más frecuencia hace que empiece a aparecer en otras palabras donde anteriormente no aparecía. Por tanto, fíjense que lo que estoy describiendo como historia de una tendencia gráfica, en realidad, si fuera más preciso, debería describirlo como historia de la ortografía de las palabras. O si quieren, cada palabra tiene su propia historia, cosa que ya decía Menéndez Pidal desde el punto de vista fónico, pero que vemos que para lo gráfico, pues bueno, también parece
parece funcionar. No estamos, y déjenme que tengo aquí la cita y me gusta, el empleo o pérdida de un elemento gráfico concreto no se produce de manera homogénea en la escritura de la época, sino de acuerdo con los vocablos específicos en los que se utiliza en un proceso de distribución léxica, cuyas razones tendremos que explicar. ¿Por qué en parroquia sí y en otro término no? Bueno, pues hay muchos factores que tienen que ver pues, con la etimología y con otra serie de cuestiones. Por tanto, ¿qué es lo que sabemos de acuerdo con esta visión tan rápida? ¿Cómo podríamos definir o describir esta historia de las grafías cultas? Por un lado, que es un uso cuantitativamente muy escaso. Por otro lado, que estos elementos se incorporan en distintos momentos históricos. Por otro lado, que su apogeo se da en todos los casos entre 1551 y 1650. Y por último, que cuentan con una gran fosilización gráfica. Si alguien me dijera que le resumiera así, en esto de resumen 30 segundos, la historia de estas grafías, yo creo que esos 4 rasgos son definitorios de todo su proceso histórico. Y lo que es interesante es que, teniendo en cuenta estas ideas, si vemos lo que dicen los preceptistas, los ortógrafos en la época sobre estas cuestiones, pues vamos a ver cómo hay una clara relación entre lo escrito y lo prescrito, ¿sí? Como en realidad hay una clara relación. Fíjense, recuerden, en el siglo XVI y XVII lo que se producía era una clara alternancia entre estos dos elementos, ¿verdad? Con cierta fosilización gráfica. ¿Y qué es lo que encontramos en los ortógrafos? Oposiciones totalmente variadas. Algunos que defienden su mantenimiento, dicen, por ejemplo, y no es casualidad, lo dice Rosenblatt, defienden el mantenimiento en palabras específicas como Cristo. Fíjense cómo Cristo era una de las que presentaba este elemento, frente a otros que optan por la supresión y la desaparición de estos elementos. Lo que es interesante, de acuerdo con Rosenblatt, es que a partir de 1650 no encuentra ni un solo ortógrafo que defienda estas grafías. Fíjense que en la documentación veíamos cómo a partir de 1650 empezaba una decadencia y de forma paralela lo que vemos es que los ortógrafos empiezan a abandonar esta cuestión. Si vamos al siglo XVIII, que no he analizado y que habría que analizar, lo que vemos es que los ortógrafos dicen que PH, TH y CH ya no pertenecen al español, no son grafías del español, cuando dan sus alfabetos del español nunca ponen estos elementos, y además también esto se ve en el caso de la RAE. En 1741 propugna el abandono de la TH, en el 54 el abandono de la PH y en 1803 el abandono de CH, que recuerden aparecía en parroquial, en Cristo, es decir, en palabras muy importantes para estas personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente lo que estamos viendo con este proceso de decadencia es que, o mejor, primero estamos viendo una decadencia en la escritura que se refleja en la decadencia en los ortógrafos. Es decir, que probablemente lo que hacen los ortógrafos cuando están diciendo que no hay que utilizar la PH y la TH simplemente es dar carta de naturaleza a lo que ya estaba haciendo la gente, porque recuerden cómo la desaparición de estos elementos empieza en el 17. En el fondo no están más que considerando correcto probablemente lo que ellos mismos ya hacían en la escritura. Yo ya no pongo la PH, voy a decir que esto no se tiene que utilizar. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces tenemos la idea, y en fin, no soy yo precisamente defensor de la academia, pero tenemos la idea de que la RAE propone y el público sigue, ¿sí? Y la gente sigue. Ortográficamente vemos que no es así, que en realidad lo que la RAE hace es simplemente aceptar como uso culto lo que ya antes estaban realizando los escribientes, cosa que por otro lado es lo que tienen que hacer las academias, pero ya sabemos cómo son, ¿verdad? Yo, en fin, en otros análisis que desarrollé se ve de una forma todavía más clara. Por ejemplo, la C con cedilla se deja de utilizar en el siglo XVII, ya en los documentos no aparece, y en el siglo XVIII la RAE dice no hay que utilizar la C con cedilla. Pero fíjense, porque si leen las visiones tradicionales de la historia del español, lo que dicen es la RAE dice y la gente hace. No, en realidad hay que dar la vuelta. La gente decide, ¿sí?, por estas modas gráficas, y al final las academias no les queda más que a posteriori aceptar lo que la gente o alguna gente está haciendo, probablemente ellos mismos, ¿sí? Ellos mismos. Por tanto, voy concluyendo. No sé si voy bien de tiempo. ¿Sí? Lo que quiere Alejandra. No, ¿para qué?
Voy concluyendo y voy concluyendo con una serie de conclusiones que en el fondo es simplemente retomar lo que he estado diciendo hasta ahora, pero que me parece que son importantes porque por un lado nos permiten entender de una forma más precisa la desaparición en la escritura del español de estos dígrafos, ¿verdad?, que se mantienen en otros idiomas, y esto crea una diferencia entre el español y otros idiomas de nuestro contexto. He citado de nuestro entorno románico, ¿no?, en el caso del francés, también el caso del inglés y demás. Pero también me parece que es interesante porque nos permite comprender mucho mejor cuáles son las opiniones y las opciones de los ortógrafos. Repito, muchas veces lo que hacen los historiógrafos es simplemente describir los cambios, qué es lo que ocurre, cuáles son los cambios en las ideas, pero no dicen el por qué. En este sentido, me parece que una aproximación desde los propios documentos nos permiten entender el porqué de estas decisiones. Voy muy rápidamente con lo que estaba señalando. Por un lado, la aparente paradoja. Persistencia cronológica versus irrelevancia cuantitativa. Uno esperaría que si siempre se han utilizado tan poco, desaparecieran muy pronto, y sin embargo vemos cómo se van manteniendo a lo largo del tiempo. Fíjense, clara preferencia por las grafías rivales y cierta progresión cuantitativa con un predominio claro en 1551-1650. Esa es la época que desde el punto de vista de la ortografía se considera la época etimologista, la época en la que los ortógrafos defienden que hay que aproximarse al latín, y un periodo, el siglo de oro, en el que el latín obviamente es una lengua que está absolutamente presente y es de gran importancia. No es casualidad, por tanto, que sea ahí cuando se utilizan de forma predominante unas grafías que están tomadas del latín. Por otro lado, me parece muy interesante también señalar la distinta historia de estas grafías, porque siempre se han presentado como si funcionaran a la par, si fueran lo mismo, un grupo homogéneo. Fíjense que no, al menos desde el punto de vista cronológico. TH se incorpora muy pronto, PH se incorpora un poco más tarde, CH se incorpora un poco más tarde y PH se incorpora al final en el siglo XVI. ¿Sí? Fíjense cómo TH es la más madrugadora, CH se incorpora más tarde y PH va a ser del siglo XVI. De nuevo, ahí hay una errata. Disculpen, estos meses han sido un poco complicados. Y por otro lado está la cuestión de la respuesta a la paradoja, es decir, ¿por qué persistencia cronológica si hay irrelevancia cuantitativa? Precisamente por la fosilización gráfica. La fosilización gráfica, el hecho de que estas grafías se concentren en unas voces específicas, permite que se mantengan a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, vemos eso de forma muy marcada en algunos casos, como en el caso de Felipe o en el caso de CH con Cristo, o en otros quizá de forma no tan marcada. Decía Frago, estas grafías cultas tomadas del latín, aparecen en voces culturalmente significadas. Sí, para el caso de Atenas, o de Cristo, o de Felipe, que decía, o Tomás, sirve, pero también aparece algún caso de tener, de forma muy marginal, ¿sí? Por tanto, fíjense que quizá podemos mantener la cuestión de las voces culturalmente significadas, pero no es el único factor que explica la presencia de estos elementos. Y esto nos lleva a otro problema, que sería definir qué es una voz culturalmente significada, ¿sí? Claramente Atenas sí y tener no. ¿Y tesorero? ¿Y católico? Entonces, fíjense, esto lo dice Pedro Sánchez Prieto, el propio concepto de voces culturalmente significadas todavía no es claro. Entonces, no sabemos muy bien si puede funcionar o no funcionar. También, como conclusión, algo que cuando uno analiza distintos usos gráficos se ve, porque es algo que ocurre en todos, fíjense que los cambios tienen o muestran preferencias de acuerdo con los vocablos. Es decir, el cambio gráfico en algunos vocablos es más rápido que en otros. Sería la contraparte a lo que indicaba de la fosilización gráfica. Por tanto, no tenemos que entender esta desaparición de las grafías cultas como una grafía que se deja de utilizar, sino como unas grafías que en determinadas palabras y en momentos diferentes se dejan de utilizar. Es decir, como proceso léxico o como proceso gráfico determinado léxicamente. Quizá eso sería la descripción más correcta. De nuevo, también encontramos una coincidencia, o si quieren,
pues sí, una coincidencia entre los usos y la preceptiva, ¿sí? Mientras los usos se dan de forma, digamos, más o menos constante, lo que encontramos en los ortógrafos es una división de opiniones. En el momento en el que gráficamente en los documentos se empieza a ver una decadencia, lo que hacen los ortógrafos es dejar de defender estos elementos y defender o triunfan las opiniones a favor de la supresión. Por tanto, fíjense cómo, o mejor, yendo ya al punto 6 y así ya termino. ¿Por qué se mueren estos elementos? Por un lado, por su escasa frecuencia y por su concentración en voces concretas. Eran unas grafías, si quieren, poco útiles, o si quieren, eran casi un lujo del sistema gráfico, porque en realidad las estábamos utilizando para unas voces muy específicas. Por tanto, era fácil que se sustituyeran por su grafía dominante. Esta debilidad va a hacer que terminen por desaparecer en un periodo concreto de modernización gráfica que sabemos que ocurre entre finales del 17, sobre todo la segunda mitad del 17, no sabemos todavía muy bien por qué, pero hay una modernización gráfica, y el siglo XVIII. ¿Qué es lo que me queda por indicar? Pues que frente a esta idea tradicional del caos gráfico y, si quieren, en cierto modo, del capricho, la idea de que las decisiones ortográficas son caprichosas, yo creo que con acercamientos como este nos demuestra que no son caprichosas. Y esto me parece fundamental porque nos demuestra que se pueden estudiar. Y digo esto porque había una especie de círculo vicioso de como es un caos no lo estudio, y como no lo estudio sigue siendo un caos. Yo creo que estos acercamientos a partir de los documentos nos permiten ver que podemos hacer ciencia, ¿no? Se pueden estudiar y que podemos entender, por tanto, con razones y con argumentos, por qué escribimos, cómo escribimos, que es la finalidad que tenía este trabajo. Muchas gracias.